quiero proponer algunas ideas sobre las transformaciones de la sexualidad en las últimas décadas en Francia. Estos cambios remiten a cambios sociales más generales. La significación de los cambios siempre debe ser buscada fuera de la esfera sexual. Una primera manera de caracterizar las transformaciones contemporáneas de la sexualidad puede ser diciendo que hubo un declive sin precedentes de la triple identificación de la sexualidad a la procreación, a la pareja casada y a la heterosexualidad. Este proceso incluye el alargamiento de la vida sexual hacia la juventud, pero también y sobre todo hacia edades más avanzadas, la difusión de la anticoncepción, una diversificación de los marcos de ejercicio de la sexualidad y una complejificación de las trayectorias sexuales, semejante a la complejificación de las trayectorias laborales, por ejemplo. La vida sexual ya no se reduce más al matrimonio y a la vida conyugal. También se debe mencionar la abertura a las sexualidades no heterosexuales y el aumento de su visibilidad. Un corolario de los cambios que acabo de enumerar es la difusión y generalización de un principio de igualdad entre los sexos y las sexualidades a nivel del derecho y de las normas sociales, lo que no significa obviamente una igualdad en la práctica. Desde el inicio de los cambios contemporáneos en la sexualidad, los actores, los activistas, los comentaristas y los investigadores debatieron y propusieron maneras de dar cuenta de esos procesos de cambio y de relacionarlos con otros cambios sociales. Varios términos fueron propuestos para designarlos. Algunas nociones remiten a procesos generales o sintéticos que sugieren la radicalidad, como revolución, liberación. Otros procesos generales de largo plazo, como racionalización, modernización, individualización o democratización. O también una transformación del lugar de las instituciones que afecta todo el funcionamiento de la sociedad, como desacralización o politización. Otros términos remiten a procesos locales que afectan la sociedad y solo algunos aspectos de la sexualidad, como profesionalización, medicalización, psicologización, pero que no tienen la capacidad de describir la globalidad del cambio sexual. Entonces hay muchos debates entre los analistas sobre esos temas. Si queremos caracterizar las grandes tendencias de los cambios sexuales, podemos decir finalmente que hubo una ampliación del tiempo y del espacio de la sexualidad. También de sus significaciones, que, como ya dije, no se limiten más a la reproducción, al matrimonio o a la heterosexualidad. Sin embargo, no concordo con la idea muy difundida en el público y que se tornó una nueva evidencia que hubiera habido una revolución sexual en la década de 70. Esa crítica de una idea de revolución o liberación sexual había sido ya hecha por Michel Foucault desde 1976 en su famoso libro La voluntad de saber, historia de la sexualidad, libro 1. Para él, la proliferación de discursos sobre la sexualidad que observaba en su época era solo una otra manera de controlar el sexo. Yo
caracterizaría más los cambios como una modernización que no implica un proceso irresistible ni tan rápido. Primero, los cambios ocurrieron de forma bastante gradual, menos concentrada en el tiempo. No alcanzaron su término y fueron menos radicales que se piensa mucho, como se ve con el ejemplo de la homosexualidad y de la resistencia a las uniones del mismo sexo. Un segundo aspecto es que la evolución de los comportamientos sexuales no significa que hubiéramos acabado con una normatividad en la sexualidad. Un nuevo régimen normativo ha emergido que se apoya menos en instituciones y controles externos y más en las disciplinas internalizadas y las actitudes y capacidades reflexivas de los actores. Tercer elemento, a pesar de la diversificación de las trayectorias sexuales de mujeres y hombres, la estabilidad en las representaciones jerarquizadas de la sexualidad de hombres y mujeres muestra una permanencia en la asimetría de las relaciones de género, lo que no sugiere una revolución sexual. ¿Cómo caracterizar finalmente los elementos del contexto social que han permitido los cambios sexuales? Cuando se refieren a las décadas de 60 y de 70, los demógrafos usan la expresión de segunda transición demográfica. La expresión designa un periodo caracterizado por una caída de la fecundidad bajo el nivel de reposición de 2 hijos por mujer, la reducción del número de matrimonios y el aumento de los divorcios. La influencia de la religión como institución se reduce. El tiempo de la escolaridad se alarga y la autonomía de las mujeres aumenta. Su participación al mercado laboral y su acceso libre a la anticoncepción son factores que permiten una diversificación de los posibles en materia de trayectorias personales, lo que ciertos sociólogos llamaron de individualización de los comportamientos. Otro factor demográfico importante en esta evolución de la sexualidad es el envejecimiento de la población. Más cambios sociales deben ser tomados en cuenta para explicar la reconfiguración del paisaje de la sexualidad. Mencionaré especialmente las movilizaciones políticas y sociales y las nuevas tecnologías de comunicación. Los movimientos feministas, los movimientos LGBT y también en Francia los movimientos de personas discapacitadas contribuyen en la evolución de las normas en materia de sexualidad y de relaciones interpersonales. Por otro lado, Internet, con su extraordinaria capacidad de construcción de redes, tanto a nivel local como global, produce necesariamente cambios en las formas de contacto entre personas, pero también una aceleración en la circulación de ideas y de normas sexuales. El aumento de las migraciones internacionales acarrea también nuevas confrontaciones de normas sexuales. Nuevos desafíos de salud surgieron en las décadas de 80 y de 90, como la epidemia de SIDA,
que dio lugar a una movilización política y social sin precedentes y llevó a incluir también temas de sexualidad en el marco de la salud pública. Todos esos factores contribuyeron a las transformaciones de la sexualidad, pero sin producir una revolución sexual. Los cambios en la sexualidad acompañaron las evoluciones sociales, no los anticiparon. La palabra más adecuada me parece ser la de modernización de la sexualidad que usan algunos historiadores. Traduce un proceso de adaptación permanente de los comportamientos, no necesariamente revolucionario, y la internalización por los actores cada vez más profunda de los controles sociales. Finalmente, la sociedad ahora está en nuestras cabezas.